Hola a todos, ¿cómo están? Mis hermanas, ¿cómo están? ¿Contenticas? Hola niños, ¿cómo están? ¿Bien, bien? ¿Contento? Ah, bueno, hijo, me alegra mucho. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces a comenzar el estudio de la palabra de Dios de hoy. Así que esté muy contento. ¿Cuántos se acuerdan cuál es el tema que empezamos? Usted no se acuerda porque usted no vino, ¿verdad? Pero ahorita sí se va a acordar, ¿verdad? Entre 8 días sí me dice de qué fue, ¿verdad? ¿Si es buen estudiante usted o es mal estudiante? ¿Ah? ¿Buen estudiante? ¿Y usted? ¿Buen estudiante o mal estudiante? ¿Sí, sí? Ah, bueno, hijo, me alegra mucho. Entonces, ¿qué tema empezamos a ver hace 8 días? Doctora Diana. La autoridad del Hijo de Dios. Desde hace 8 días vimos que el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene autoridad, y lo sabemos, lo entendemos, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, pero vamos a empezar a verlo punto por punto, y vimos cómo tiene autoridad sobre el Hades y la ¿qué? Y la muerte. Y aprendimos que el Señor le dio las llaves del cielo ¿a quiénes? A usted y a mí. ¿Usted sabía que usted tiene las llaves de las puertas del cielo o no? ¿Usted sabía que el cielo tiene puertas o no? ¿Sí? Bueno, así como la casa nuestra tiene puertas, el cielo también tiene puertas. Y el Señor a todos los creyentes le ha dado la llave para que entre y salga cuando quiera, para que todo lo que hace aquí sea atado allá y todo lo que sea desatado aquí sea desatado allá. ¿Se entendió? Pero Cristo el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque resulta que abajo también el infierno tiene puertas. ¿Usted sabía? ¿O no sabía? ¿Usted sí sabía? Bueno, muy bien. Entonces, en el infierno hay unas puertas. ¿Y quién tiene las llaves? Yo. ¿Usted tiene las llaves del infierno? ¡Qué peligro! ¿No? ¿Quién tiene las llaves del infierno? No, Jesucristo tiene las llaves. Por esa razón aprendimos hace 8 días que cuando nosotros oramos por los que no creen en el Señor, Él tiene la autoridad y el poder para abrir la puerta del infierno y del Hades, donde ahorita mismo ya están, y sacarnos. Porque la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo ahorita mismo, estamos con Jesús. O sea, espiritualmente usted ya está con Jesús, usted ya está en el cielo. De la misma manera el pecador no va a ir al infierno, ya está en el infierno, ya está muerto para Dios. O sea, hay una puerta que lo separa a usted del pecador. ¿Cuál puerta es? Las puertas del cielo, pero también las puertas del Hades y de la muerte. Pero cuando intercedemos por los perdidos, Jesús abre la puerta y entonces su predicación tiene efecto. Por eso el verdadero evangelismo se hará con las rodillas y con la predicación de la palabra. Si un evangelista, si una persona no está cargado de mucha oración, los sermones que dé, los mensajes que dé, no sirven de nada porque no le llegan a los oídos de los oyentes. Por eso primero hay que orar por el perdido para que las llaves, para que la puerta del infierno se abra y entonces usted los pueda sacar para la predicación del evangelio. ¿Se entendió? ¿Qué le pasa a usted? ¿A usted le da miedo? ¿Qué le da miedo? ¿Y qué le da miedo? Algo como que ¿un diablo? ¿Una persona? Ah, no, ahí sí grave, póngase a orar. póngase a orar, hijo. Si se llega a abrir la puerta, pero nunca le dé miedo porque Dios lo guarda a usted. Acuérdese que usted no se va a morir ni un solo día antes de que el plan de Dios se cumpla con usted. ¿Me escuchó? ¿Cómo es el nombre de Dios? Alejandro, Dios tiene un plan contigo. ¿Me escuchas? Y hasta que ese plan no se cumpla completo, a Alejandro no lo puede matar.
¿Entendió? Nunca. Hasta que no se cumple el plan. El día que se cumpla el plan, ahí sí despídese de este mundo. Y dígale, chao mundo, chao. No ve que se va con el Padre, se va con Dios. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno. No yo. Así que no tenga susto de nada. Ni de nadie. Bueno. Entonces, volviendo al tema, eso aprendimos hace 8 días. Amén. Entonces, el Hijo de Dios es el que tiene el poder. Y aprendimos que Él puede, con su voz, Él va a resucitar a los muertos espirituales, los resucita Jesús, y a los muertos físicos también. Al oír la voz del Hijo de Dios se levantarán los cuerpos muertos para ser transformados en cuerpos espirituales. Eso me causa gracia precisamente de algunas sectas, como la de los unitarios. ¿Por qué una secta es una secta? Yo les voy a explicar qué es lo que pasa. Una secta se especializa en hablar su propia doctrina, su imaginación de Dios. Como no comprenden la palabra de Dios, entonces hablan de Dios lo que ellos suponen de Dios. Entonces hay grandes errores. Por ejemplo, un amigo que no era de falsa doctrina, pero que no tenía suficiente conocimiento, digámoslo así, de Dios, él me decía que el Espíritu Santo no tenía cara en el cuerpo porque es un espíritu. Yo me quedé mirando y le decía, ¿tú de dónde sacas eso? Oh, no tiene. Le digo, claro que tiene. Es que un espíritu no tiene cara. ¿Quién dijo eso? Imagínense semejante burrada. Es una burrada. Entonces, lo mismo pasa con los unitarios. Ellos piensan que Dios es como una nube, como una bruma, como un rocío. No. ¿Qué dice en el libro de los fundamentos de la Biblia, que es Génesis? Dios dijo, hagamos, plural, mínimo habían 2 personas que hablando, y entre ellos que estaban hablando, y nosotros que sabemos que no son 2 sino 3, estaban hablando. ¿Y qué dijeron? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que nosotros nos parecemos ¿a quién? A Dios. O sea que ¿cómo es Dios? Como nosotros en la apariencia. Imagínense decir que el Espíritu Santo no tiene forma que porque es un espíritu. ¿Y usted qué es? Es un espíritu metido en un cuerpo. ¿Y el día que sale se vuelve un humo? No, sale una persona igualitica como usted la está viendo. Por eso en Lucas 16, 19, en la parábola de Lázaro y del rico, vemos que se reconocen. ¿Usted se imagina los humos? ¿Cómo se van a reconocer? No se reconoce. ¿Quién me entendió? No, pero el rico vio a Lázaro y dijo, Abraham, dígale a Lázaro que haga esto, que lo veía, lo reconocía. Yo no sé cuántos saben que en el cielo hay niños. ¿Sabían o no? Y crecen. Sí, con los niños chiquiticos que los matan las mamás en las barrigas, y los que se mueren, esos niños van para el cielo. Y allá arriba los crían los ángeles. La primera vez que yo vi al Señor Jesucristo, Él estaba con 3 niños pequeñitos. Y ellos jugaban alrededor de Él. Pero el que no ha visto nada y no comprende nada, se imagina. Entonces no es lo mismo imaginarse que entender o imaginarse que ver. ¿Quién me entendió ese pedacito? Entonces los de la secta, como no saben quién es Dios, arman su especulación y dicen de Dios cualquier cosa. Entonces, el Padre Eterno, ¿cómo creen que es? La palabra de Dios lo describe. Un anciano de días, dice en Daniel capítulo 7. Pero ese anciano de días, ¿de qué tamaño creen que es? Inmenso, hermanos. El Padre gigantesco, impresionante, Él es alguien impresionante. Pero se ve como un hombre. ¿Quién me entendió ese pedazo? Usted no lo ve con 15 brazos, usted lo ve con brazos, y usted lo ve con piernas, y usted lo ve a él normal, con su túnica, con sus colas, sentado en un trono inmensamente grande, blanco, como dice la Biblia, que un día va a haber un juicio frente a un gran trono, blanco, tal cual lo dice, así está él. El Hijo de Dios también tiene forma, como hombre, porque Él sí se hizo hombre. Ahora, me da risa que estos personajes, como no entienden nada,
Entonces se imaginan que porque ese espíritu no tiene cuerpo. Pero ¿qué le respondería la Biblia a una secta de estas chistosas? En 1 Corintios capítulo 15 le diría con claridad, no yo, pero el apóstol Pablo le diría, necio, bobo, tú no entiendes que hay cuerpos animales y que hay cuerpos espirituales, y que una gloria es la del cuerpo animal y que otra es la gloria del cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué cuerpo tienen los seres espirituales? Cuerpo espiritual, pero es cuerpo. Eso le digo a un unitario, un pastor de esos, falso pastor. Me dice, no, es que Dios es espíritu, Dios no tiene forma. Le dije, ¿usted qué es? Usted es un espíritu metido en un cuerpo, ¿qué le pasa? Oiga, me aterra la ignorancia tan inmensa en la que hay que estar para no estar en la secta. Una ignorancia de Dios, pero pavorosa. Lo que es más chistoso es que cuando usted habla con gente de sectas, se la dan de que saben más que cualquiera. Usted habla con un testigo de Jehová, se la dan que saben más Biblia. No saben Biblia, saben su doctrina. Se la han estudiado y recontra-reforzado. Y usted saca un solo texto que les contradice toda su doctrina y si les pega al piso de la estantería, lo ofenden a uno, le dicen cualquier palabrita y se van, porque vieron que con este pescadito no pudieron. ¿Y por qué prohíben cosas que no coman carne? Bueno, exactamente, hijo. Porque son sectas que se pegan de cualquier cosa para andar prohibiendo cosas que Dios no ha prohibido. ¿Yo? Usted lea Biblia y ore mucho y conozca a Dios. Yo fuera a la iglesia y me buscaba textos. Entonces me decía, no, que para eso está aquí la tierra. Acá que va a venir, o sea, yo iba a dejar unos cuantos acá y otros allá. Según ellos dejan acá la tierra. Y buscaba El paraíso. Sí, el paraíso donde la cosa. ¿Y qué dice la Biblia? Ella leía ahí parte de sus cosas, buscaba por ¿Y mi hermana sí sabe Biblia ahí o me la corcharon, me la no llevaron? sé, pero no me gusta ese testigo, Jehová nunca. No, gracias a Dios, porque Dios la guarda y la ama. Pero si usted sabe Biblia, inmediatamente qué texto hay que abrir para demostrar dónde queda el del paraíso. ¿Ah? Porque en Génesis está aquí el paraíso, o el Edén, no el paraíso. Pero ¿dónde queda el paraíso? ¿Y cómo lo demuestra usted en la Biblia? No, hijo, no, yo le estoy diciendo que cómo usted lo demuestra con la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que el paraíso está en el cielo? Una parte, pero es que lo voy a decir donde dice la palabra paraíso para que nunca se le olvide el texto, ¿no? Cuando usted va a hablar con un sectario, usted tiene que tener la Biblia grabada. Todos los textos. Para que usted, hermano, lo rebata, lo coge y lo refute. Eso está, mírenlo aquí, en 2 Corintios, y ahorita ya empezamos la enseñanza. 2 Corintios, capítulo 12, lo dice con claridad dónde queda el paraíso de Dios. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al... O sea que el paraíso ¿dónde queda? Palabra de Dios, no invento de hombre, ¿verdad? Antes de la resurrección de Cristo, ¿dónde quedaba el paraíso? En el centro de la tierra. Bueno, muy bien, menos mal estamos en el estudio bíblico. Díganle al que esté al lado que está en el lugar indicado para aprender Biblia. Le voy a explicar cómo sabemos que estaba en el centro de la tierra, mis queridos hermanos. Lo sabemos de una manera muy, pero muy simple. ¿Cómo dijo? Sí, abajo, antes.
Abajo habían dos lugares, el paraíso o el seno de Abraham, y otro que es el lugar, el infierno, digámoslo así, el lugar del tormento. Porque es que el paraíso es el lugar donde los creyentes van a esperar a que todas las cosas se cumplan para poder entrar así a donde tienen que entrar. Nadie tiene que entrar por eso. Al paraíso sí, todos los creyentes, todos los muertos en Cristo van al paraíso a reposar, a descansar, por decirlo así. Pero no que cuando, bueno, la persona se muere en Cristo, va a dejar el infierno. Va directo para abajo. ¿Usted cree que el diablo va a dejar esa alma por ahí? No es que se queda en un lugar y después lo gusta, ¿no? Va directamente al infierno, pero hay que entender que el infierno bíblico final, el lugar final, a ver, les voy a explicar. En Lucas capítulo 16, versículo 19 nos muestran que el Seol, o el lugar de los muertos, está dividido en dos partes, por un inmenso hueco que había ahí, un abismo. Y en un lugar estaban los muertos en la fe, que era llamado el seno de Abraham. Son dos lugares de espera. ¿Por qué razón? Porque tiene que venir un juicio para luego se asignar el lugar definitivo. ¿Sí se comprende? Pero como Dios es sabio y se saben todas las cosas en el mundo espiritual, si alguien muere en pecado, ¿sí? Si alguien muere en pecado, va directamente al infierno, o sea, al sector de la tierra donde esperan los muertos. ¿Sí? Luego se resucitarán para recibir un juicio, que está en Apocalipsis capítulo 20. Y luego de eso serán arrojados al lago de fuego, que sería el infierno total, por decirlo así. Pero los muertos en Cristo vamos directamente al tercer cielo, un lugar específico que se llama el paraíso, un lugar de reposo y de espera también. ¿Se entendió? Hasta que definitivamente vengan las bodas del Cordero y ya se haga todo lo que se tiene que hacer. Él dice que la Biblia que tiene poder en la católica. No, hijo, está en el cielo. El que tiene poder es un demonio que suplanta al hijo. Y ese sí tiene alto poder, se llama la reina del cielo. Mire, en Efesios, antes de los voy a leer, capítulo 4, dice la palabra del Señor, y eso de que subió en el versículo 9, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Cristo bajó a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra, al Seol, al Sheol en hebreo, o sea, el lugar de los muertos. ¿Cómo sabemos que el paraíso y el seno de Abraham son un mismo lugar? Por los textos del Evangelio. Uno, en el de Lucas, donde el Señor Jesús habla de aquel mendigo que bajó a un lugar llamado el seno de Abraham, pero no es el cielo, era el paraíso, donde estaban esperando los que habían muerto en fe. Por esa razón en Hebreos 11, la Biblia nos habla de todos los que murieron en la fe, pero antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Todos esos que murieron en fe no recibieron lo prometido. Ellos vienen a recibir la promesa cuando el Hijo de Dios baja al seno de Abraham y les habla y los consuela, y cuando Él resucita los sube. ¿Se entendió esta vez? Entonces, ¿cómo sabemos que el paraíso estaba abajo? Fácil, porque el ladrón de la derecha que llegó y dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, que le respondió: yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos por esta escritura de Efesios que el día de la muerte de Jesús Él bajó, no subió. De hecho, cuando Él resucita, le dice a la Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre para ser purificado. O sea, Él venía de abajo. O en otra carta de Pedro también dice que le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque sin que el Hijo de Dios viniera, todos los muertos en este mundo estaban sometidos al imperio de la muerte. Le pertenecían al diablo porque no había todavía sangre para redimir. Entonces lo máximo que hacían era que morían en fe, esperando la redención que era Jesús. Por eso es que Hebreos 11 hay que leerlo muy bien, es Hebreos 11 y 12.
La fe de los que murieron esperándolo y la fe de nosotros que no le esperamos, sino que ya lo tenemos. ¿Sí? Pero bueno, continuamos adelante, ¿vale? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Sigamos claros? Entonces, en Colosenses, vamos a mirar la autoridad del Hijo de Dios. Ya miramos que Él tiene el poder, tiene las llaves, o sea que Él es el que abre y cierra el infierno. Mejor dicho, para que me entiendan, como Jesús venció al diablo, se le quedó con las llaves de la casa. O sea, el diablo perdió el poder sobre su propia casa, porque si otro tiene las llaves de mi casa, como quien dice, me entra ¿a qué hora? A la hora que él quiera. Entonces Cristo, cuando tú oras por los perdidos, por un familiar, tú ora hasta que Jesús baje y le abra la puerta y lo saca. Porque espiritualmente, acuérdense que dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados de la potestad de ¿qué? De la tiniebla. O sea que cuando usted estaba en pecado, ¿dónde estaba usted espiritualmente? En el infierno, en la muerte. Y el diablo tenía poder sobre usted por su pecado. Pero el día que Cristo llegó a su vida, usted le entregó su vida a Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Le abrió la puerta, entró y lo buscó. ¿Dónde está? Lo sacó y se lo llevó para el cielo y lo sentó junto a él. Yo sé que son misterios que a veces son difíciles de entender, pero usted tiene que comprender que todo lo que la Biblia dice es verdad. Lo que pasa es que usted necesita que Dios se lo muestre para que lo pueda comprender, ¿sí? Yo le digo que es verdad, nosotros ya estamos en el cielo. Yo estoy en el cielo. Yo veo el cielo todo el tiempo desde que me llevó Dios en el año 2007. Lo veo todo el tiempo, porque ese es nuestro lugar, es nuestra casa. ¿Sí? El día que salimos de este cuerpo simplemente ya, se acabó la labor en este mundo y nos fuimos para allá. Pero si usted está en pecado, en tinieblas y en maldad, el enemigo tiene poder sobre usted. Es el poder del pecado. ¿Sí? Así como el gusanito en la punta, en el anzuelo del pescador. Ese es el pecado. Si usted se lo come, queda engrasado. Entonces evite el pecado. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y vamos a ver cómo el Señor no solamente tiene poder sobre la muerte, pero tiene poder sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Tiene autoridad. Amén. Él es la imagen del Dios visible, del Dios invisible, perdón. Entonces Jesús es la imagen visible del Dios ¿qué? Invisible. Por eso Jesús le dijo a Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, el primogénito de toda creación. Porque en Él, y eso tiene usted que aprenderlo muy bien, no significa que Él fue creado, pero es que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Y Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios hecha hombre. Entonces vamos a estar entendiendo ahorita varias etapas del verbo y de cómo Él tiene autoridad sobre estas cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, o sea, los ángeles fueron creados por medio de Jesucristo, de la palabra del Dios viviente, y las que hay en la tierra, o sea que usted y yo fuimos hechos ¿en quién? En Jesús. Entonces usted tiene que entender que hay un Cristo eterno y que hay un Cristo hombre. Y vamos a mirar este misterio para que usted lo entienda en esta noche. Dice, y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, todo lo que existe, sea visible o invisible, fue hecho por medio de Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ojo con esto, y para Él. O sea, el Padre creó por medio del Hijo y para su Hijo. Amén. Por esa razón es que el día que usted recibe a Jesús, cuando usted se entrega a Cristo, usted siente que llegó al lugar indicado. Es como encontrar el sentido de la vida. Porque es que usted y yo fuimos hechos para Él. Entonces cuando usted le entrega la vida a Cristo, Él se hace su dueño. Por fin usted siente libertad, felicidad total.
porque nosotros fuimos hechos para Él. Por eso servirle a Cristo es el sentido mismo de la vida. Ahí vamos. Y Él es antes que ¿qué? De todas las cosas, obvio. Dice, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, ojo, porque los testigos de Jehová usan este tipo de cosas para decir que Jesús fue creado. Entonces, mira los errores, y hay que entender que una cosa es el verbo eterno, el primogénito de toda creación, porque en Él, lo está explicando el apóstol, fueron hechas todas las cosas. Para que se entienda, use la imaginación. Imagínense a Dios el Padre, está sentado en su trono, en su gloria, y no sé, imagínense la primera vez que Dios va a crear algo. ¿Cómo crea Dios? Hablando. Entonces la primera vez de todas las veces, que no sé cuándo fue, que Dios fue a crear algo, lo hizo hablando. Cuando Él arrojó la palabra, en la palabra está el diseño. Voy a tratar de explicar cómo crea Dios, ¿sí? Dios el Padre es como la mente pensante, el diseñador de todo. Él pone ese diseño en la palabra. O sea, lo que es una roca, lo que es una estrella, lo que eres tú, lo sabe el Padre. Y esa información la pone en su palabra. Y cuando Él la habla, el Espíritu Santo que rodea al Padre Eterno, toma esa palabra y con su poder la hace realidad. Porque solamente Dios es el único ser de todo el universo capaz de crear cosas de la nada. Nosotros en cambio, para crear cosas, tenemos que partir de objetos o de materias que llamamos primas, o sea, materias que están en bruto, como por ejemplo un árbol, y de ese árbol sacamos un mueble, una cama, un sofá, ¿verdad? Pero necesitamos del árbol, pero no hay ningún hombre capaz de decir cama y que aparezca la cama. Mientras tanto, Dios tiene la capacidad de crear en su mente lo que es una cama, lo que es una piedra, lo que es una estrella, lo crea en su mente, lo pone en su palabra, que es su propio Hijo, la aloja, y el poder del Espíritu Santo lo hace realidad. ¿Quién entendió cómo funciona la Trinidad para crear? ¿Sí se comprendió o está raro? Para crear, así funciona la Trinidad. Por esa razón, es que cuando ese verbo eterno, ¿sí?, viene al mundo para encarnarse, toma la genética de María, de la genética de María sale la parte humana de Jesús, pero como el verbo sale de Dios, es de su propia sustancia, no es creado, sino que es creador. En Juan 8, por ejemplo, los judíos se pusieron muy bravos con Jesús, porque ellos le dijeron a Él: tú, que dices ser hijo de Dios, ¿te estás haciendo igual a Dios? Le preguntan. Y eso es evidente, porque es que un hijo suyo es exactamente igual a ¿quién? A su papá y a su mamá. Para que usted me entienda, también mucha parte de tu abuela pasa a ti. Para que usted me entienda, en la genética, toda la información genética tuya, más toda la información genética de tu pareja, cuando viene la relación, ambas cosas se juntan. O sea, en este niño está toda la información genética tuya y del papá de él. Toda. El 100% de lo que es tu cuerpo y el 100% de lo que es el cuerpo del papá pasó a él. Y entonces alguna dirá: ay, pastor, pero ¿por qué sacó como mi nariz, pero los ojos del papá, pero aquí del abuelo? ¿Por qué? Porque así mismo tú, en tu cuerpo, eres el resultado del 100% de tu mamá y de tu papá. Pero mediante algo que se llama genes recesivos y genes dominantes, entonces surgen unas características y otras quedan escondidas. Entonces yo no sé tú a quién te parecerás más, si habrás sacado las orejas del papá, de la mamá, la nariz del papá, de quién, o del abuelo, porque todo eso está metido ahí.
solo que los genes dominantes son los que se manifiestan y los genes recesivos son los que quedan escondidos. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Que cuando pasa